Bien, buenas tardes a todos. Vamos a continuar practicando lo que es el tema de logaritmos, ¿no? En este caso vamos a simplificar esta resta de estos dos logaritmos. Para ello, vamos a ocupar la siguiente propiedad. El logaritmo natural es un logaritmo también, pero de base neperiana, ¿no? Es como si tuviéramos logaritmo en base e, número e. En este caso, el logaritmo natural de a menos logaritmo natural de b, lo podemos escribir de la siguiente forma. Logaritmo natural de a sobre b. Entonces, esta resta será logaritmo natural. Vamos a poner una fracción. Arriba, 1 menos 1 sobre 1 más e a la 5. Abajo, 1 sobre, luego acá, 1 más e a la 5. Ya ocupamos esta propiedad. Ahora, vamos a hacer operaciones en esta fracción. 1 menos 1 sobre 1 más e a la 5 es denominador común, 1 más e a la 5. Aquí tenemos un 1. La fracción, el denominador dividido entre 1, nos queda lo mismo. Por 1, 1 más e a la 5. Menos estos dos divididos nos va a dar 1. Por el 1 de arriba nos queda menos 1. Ahora, vamos a escribir logaritmo natural de 1 más e a la 5 menos 1, 1 más e a la 5. Abajo, 1, 1 más e a la quinta potencia. Este 1 con este otro 1 se va, 1 menos 1 se hace 0. Y nos va a quedar la siguiente expresión. Extremos con extremos, medios con medios. Vamos a hacer la división de esa fracción. Tenemos entonces para abajo 1 más e a la 5 por 1. Y arriba solamente quedó e a la 5 por lo de abajo. 1 más e a la 5. Este valor de acá, ¿no? Podemos simplificar, es un producto. Y nos va a quedar logaritmo natural de e a la 5. Ese 5, logaritmo natural de a la n, es n veces el logaritmo natural de a. Entonces va a ser 5 por logaritmo natural de e. Y el logaritmo natural de e, recuerden que es la base, va a ser 1, ¿no? Teníamos que el logaritmo en base a, del número a, es 1. Se hace 1. Y vamos a tener que el resultado es 5. Y esa es la respuesta. Bien, ¿alguna pregunta de este ejercicio? Vamos con el siguiente ejercicio.
Aquí al final decís, en el logaritmo de E. Ya, el logaritmo natural de E es 1. O sea, es una propiedad, podría decirse. ¿De dónde sale eso? Nosotros sabemos que el logaritmo natural, en realidad ese logaritmo natural es un logaritmo de base E. Y el logaritmo en base E de E nos va a dar 1. Este número neperiano, ¿no? Ok. Este de acá, por ejemplo, vamos a hacerlo de la siguiente forma. Vamos a usar esta propiedad. El logaritmo en base A con exponente Y del número A con exponente X es X sobre Y. X dividido entre Y. ¿Ok? Entonces vamos a buscar que estos dos números sean iguales, ¿no? En este caso, para esta base de acá. Bien, este raíz de 2 sobre 3 lo puedo escribir así, mientras que este otro número, el 27 es 3 al cubo y 8 es raíz de 2 al cubo. Se parecen, ¿no? Este 3 con este 3 puedo sacarlos afuera. No hay problema que el 3 esté aquí o esté afuera de la raíz en sí. Es un exponente, ¿no? 2 al cubo. Y ahora ya se parecen más, ¿no? Hay una propiedad que me permite hacer lo siguiente. Si A sobre B es menos N, ¿cuánto es si cambiamos de signo al exponente? Sería P sobre A. En este caso voy a aprovechar esta propiedad y vamos a colocar raíz de 2 sobre 3 elevado a la menos 3. Y ahora sí, estos dos son iguales, ¿no? Vamos a tener entonces el logaritmo con base raíz de 2 sobre 3 del número raíz de 2 sobre 3 elevado a menos 3. ¿Ya? Igual, este menos 3 podemos utilizar, ¿no? El logaritmo de AM n veces el logaritmo de A. El menos 3 sale afuera. Y nos queda el logaritmo raíz de 2 sobre 3 raíz de 2 sobre 3. Base igual que el número del logaritmo. Simplificando, el logaritmo nos va a quedar 1 y el resultado es menos 3. Bien, ¿alguna pregunta? No, listen, todo claro hasta el momento. Ok, vamos con otro ejercicio. A ver, acá dice logaritmo de 5 menos x menos el logaritmo de 4 menos 4 menos x igual a
1. Es una ecuación, hay que determinar el valor de x. Entonces, vamos a tener lo siguiente. El logaritmo de a menos el logaritmo de b. ¿Cómo lo expresamos? Es igual a logaritmo de a sobre b. Un solo logaritmo. En este caso, ¿qué base tiene este logaritmo? Cuando no tiene número en la base, se sobreentiende que es base 10, ¿no? El logaritmo que no tiene base se sobreentiende como un logaritmo de base 10. Ahora, ¿qué propiedad voy a ocupar para quitar el logaritmo? Algunos libros se lo denomina el antilogaritmo, pero eso sale de la siguiente propiedad. Si yo tengo un número a y ese número a lo elevo a un logaritmo de la misma base, de un número x, por ejemplo, el resultado es el contenido del logaritmo, en este caso, x. Lo mismo acá, para deshacerme de este logaritmo, yo voy a elevar ambas partes de la ecuación. Voy a decir 10 logaritmo de 5 menos x menos 4 menos x. Igual, el segundo miembro también lo vamos a elevar, 10 a la primera. Y nos va a quedar lo siguiente. 5 menos x menos 4 menos x igual a 10. Ahora solamente nos queda despejar x. Para eso, 5 menos x, 10 veces menos 4 menos x, 5 menos x, 10 por menos 4, menos 40, 10 por menos x, menos 10x. Pasa con positivo, 10x menos x, este 5 pasa con negativo. Menos 40 menos 5. 10x menos x, 9x. Menos 40 menos 5, menos 45. X igual a menos 45 dividido entre 9. ¿Cuánto vale x? El resultado es menos 5, ¿no? Veamos si ese resultado nos sirve. Por ejemplo, 5 menos 5. Aquí vamos a tener menos 4 menos 5, ¿no? Recuerden que los logaritmos solo se aplican a números positivos. 5 menos 5 es 10. Logaritmo de 10 es 1. Y de este lado vamos a tener menos 5, 5. Menos 4, 1. Logaritmo de 1, 0. 1 menos 0, 1, ¿no? Y ahí está. Efectivamente, x igual a menos 5 es una solución. Bien. ¿Alguna pregunta? No, listen. No, listen. Ok. Aquí, en lugar de resta, tenemos una suma, ¿no? ¿Qué propiedad se usa ahí? La suma de logaritmos es logaritmo de a más logaritmo de b es igual al logaritmo de a por b. Acá, en este caso,
¿Qué es lo que se hace? A ver, es una ecuación exponencial. En las ecuaciones exponenciales vamos a tener que usar propiedades de exponentes, ¿no? Si a está elevado a m más n, es a elevado a m por a elevado a n. En este caso vamos a tener 3x por 3 al cuadrado, menos, si teníamos a m menos n, ahí era distinto, ¿no? A m a n. Si estaba restando, pasa como fracción, ¿no? Como denominador. Teníamos entonces 3x sobre 3 a la primera, que es 3, menos 3x, el menos 2 se hace 3 al cuadrado en la fracción, como denominador, igual a 231. De acá vamos a factorizar 3x, 3x y 3x. 3x afuera. ¿Qué queda dentro? 3 al cuadrado, 9. 1 sobre 3, 1 negativo, 1 sobre 3 al cuadrado, 9, ¿no? Igual a 231. 3 elevado a x, vamos a hacer esta suma de la fracción. Factor común del denominador es 9. 9 dividido entre 1 que hay acá, 9. 9 por 9, 81. 9 dividido entre 3, da 3. Por 1, menos 3. 9 entre 9 nos va a dar 1. Por menos 1, menos 1. Y nos va a quedar 3 veces x por 81 menos 4, 77 sobre 9. Igual a 231. 3 elevado a x es 231 sobre 77. Está multiplicando, pasa a dividir. Y este de acá, este no está dividiendo, pasa a multiplicar. 231 dividido entre 77 nos va a dar de a 3. Abajo nos va a dar 1. 3 por 9. 3 a la x es 27. ¿Cómo se representa 27? Como 3 al cubo, ¿no? Si las bases son iguales, a elevado a x igual a elevado a y. Esto implica que x es igual a y. X igual a y. En este caso y es 3, ¿no? Hablando de este exponente de este lado. X igual a 3. Y ahí está la solución. Bien, ¿alguna pregunta? No, vale. ¿Podría explicar el primer paso, por favor? Donde aparece 3 elevado a x por 3 al cuadrado. Ya. Acá para despejar, o bueno, no para despejar. Tenemos 3x más 2. Lo que queremos es factorizar 3x. 3x, 3x de acá, 3x de acá. Pero nosotros no tenemos la facilidad en esta forma. Lo que voy a utilizar va a ser esta propiedad de acá. Si a está elevado a la suma de dos exponentes, entonces esa representación se la puede hacer como el producto entre a elevado a la primera, que es m, por a elevado a la segunda potencia, que es n. En el caso de las restas, si los exponentes se están restando, como es el caso de acá, arriba va a elevado a m. A elevado a m. En este caso, 3 a la x, 3 a la x. Y 3 elevado a n. 3 elevado a n, abajo. Aquí se sobreentiende que hay un 1. Si querés lo anotamos, no hay problema. Y aquí también. 3 a la x, 3 a la x.
Está restando el otro exponente, pasa abajo con la misma base, obviamente, elevado al cuadrado. Ya. Ujú. Así queda. Y ya después factorizar es el factor común, ¿no? Primer caso de factorización. Ok, ok. Acá en este caso tenemos que x elevado a todo esto de acá, todo esto es el exponente de esta x. Y lo de acá es otro exponente. Si las bases son iguales, los exponentes son iguales. Nos va a quedar x elevado a x cuadrado elevado a menos 1. Igual al otro lado. X a la 5. Lo mismo. Esto es su exponente, esto es el exponente y las bases son iguales. Bases iguales, exponentes iguales. X elevado a 2 elevado a menos 1 igual a 5. X, este 2 está elevado a menos 1. Eso es un medio. Ahora, esto es raíz de X igual a 5. Aplicando cuadrados a ambas partes, ¿cuánto vale X? X igual a 25. Y ahí está la solución, ¿no? Bien. ¿Alguna duda de esta resolución? No, licenciado, está todo bien. Dice, ¿podría explicar de nuevo un ratito, por favor? Ya. Básicamente lo que vamos a ocupar nosotros es esta propiedad de acá, ¿no? Voy a escribir A y A. Y tenemos X y tenemos Y. En este caso, observamos que las bases de estos dos exponentes, bueno, de estos dos números exponenciales son bases iguales, ¿no? Si las bases son iguales, los exponentes X y Y también son iguales. Esta es una propiedad. En este caso, este X con este X de aquí son iguales. Obviamente cada uno tiene su propio exponente, ¿no? Pero a mí me interesa decir que son bases iguales. Y con las bases iguales podemos afirmar que los exponentes también son iguales. En este caso, esto que está en rojo es justamente lo que hemos puesto acá. X cuadrado a la menos 1 y X a la 5. Acá se repite el caso. Estas dos bases son bases iguales. Vuelvo a aplicar la misma propiedad. Si las bases son iguales, los exponentes son iguales. Y lo de arriba debería igualarlo, ¿no?
Aquí estoy igualando las dos cosas en rojo y aquí igualo los dos círculos en azul, ¿no? X cuadrado menos 1 igual a 5. Y ya de acá ya no hay problema, ¿no? Es hacer operaciones para despejar X. Ah, ya le hice, gracias. Ok. Este de aquí lo ve interesante, a ver. Dice logaritmo en base 32, logaritmo en base 8 y logaritmo en base 4. X, ¿ya? Para utilizar la suma de los logaritmos, yo debo asegurarme de qué cosa. Que los logaritmos tienen una misma base. En este caso es base B. Si aquí tuviera una base cualquiera, una base C, por ejemplo, este logaritmo, si quiero aplicar la propiedad, debo utilizar una base C aquí también y el resultado será el producto de A por B dentro del logaritmo con la base C. Ahora, en este caso, ninguna de las bases son iguales. Todas las bases son distintas. ¿Qué podemos hacer? Vamos a hacer un cambio de base. Cambio de base. ¿Ya? Es decir, si yo tengo un logaritmo con base B de A, yo los puedo escribir con una base cualquiera, logaritmo en base C si quiero, de A, sobre logaritmo en base C de B. Esta es una propiedad muy útil, de hecho. En este caso, 32, 8 y 4 tienen la particularidad de ser múltiplos potencia de 2. ¿Correcto? Así que vamos a utilizar la base 2 para nuestros logaritmos. Y vamos a tener logaritmo en base 2 de lo que está dentro del logaritmo, que es X, sobre logaritmo en base 2 de la base anterior. 32 más logaritmo en base 2 de X sobre logaritmo en base 2 de la anterior base. ¿Cuál es la anterior base? 8. Más logaritmo en base 2 de X sobre logaritmo en base 2 de 4. Igual a 17 sobre 15. Dice. Bien, ahora vamos a desarrollar estos logaritmos. Logaritmo en base 2 de 32. 32 es 2 a la 5, ¿no? Esto es 5 logaritmo en base 2 de 2. Resultado es 5. Logaritmo en base 2 de 8. Sabemos que el 8 es 2 al cubo. Por lo tanto, de acá el logaritmo en base 2 de 2 al cubo es 3. Y el logaritmo en base 2 de 4. 4 es 2 al cuadrado, el resultado es 2. Directamente podemos asumir lo siguiente, ¿no? También es una propiedad. Si estamos sacando el logaritmo en base a de a a la n es n. ¿Ya? Un ejemplo, logaritmo de 100, sabemos que es 2. ¿Por qué? Porque 100 es 10 al cuadrado.
Entonces nos va a quedar logaritmo en base 2 de x sobre 5 más logaritmo en base 2 de x sobre 3 más logaritmo en base 2 de x sobre 2 igual a 17 sobre 15. Podemos buscar el común denominador y hacer las operaciones, o también podríamos hacer lo siguiente. Podemos multiplicar ambos miembros por el mínimo común múltiplo de todas las fracciones. También es una opción. En este caso, si no me equivoco, es el 30. A ver. Multiplicando todo por 30, 30 de este lado y 30 de este otro lado, nos va a quedar 30 veces el logaritmo en base 2 de x sobre 5 más 30 veces el logaritmo en base 2 de x sobre 3 más logaritmo en base 2 de x sobre 2. Aquí me comí un 30, ¿no? Más 30 por el logaritmo en base 2 de x sobre 2. Del otro lado, ya puedo simplificar. 30 entre 15 es 2, ¿no? Aquí nos va a dar 34. Aquí esto es 6, 1, 10, 1, 15 y 1. 6 veces el logaritmo de 2x más 10 veces el logaritmo en base 2 de x más 15. 15 veces el logaritmo en base 2 de x igual a 34. ¿Esto cuánto va a sumar? Nos va a sumar 6 más 10. 16 más 15, 31, ¿no? Y de acá nos va a quedar logaritmo base 2 de x igual a 34 sobre 31. Treinta y cuatro, 31 no se puede simplificar. A ver, revisemos. Está bien, todo. Tal vez algún número del otro lado no está bien planteado. ¿Qué otra forma más? Listen, disculpe, y su base fuera diferente, en vez de 8 fuera otro número. Acá. ¿O dónde? Sí, ahí de 8 fuera otro número, por ejemplo 9. ¿Seguiría siendo el múltiplo de 2 o cambiaría? No, en ese caso no tendría Iba a sentido utilizar el 2. No tendrías que utilizar. Bueno, si aquí hubieran puros múltiplos de 3, habría que usar 3, ¿no? Prefiero múltiplos potencia.
Lo que sí se me hace extraño es que no llega a ninguna de las soluciones planteadas. Pero sí, el procedimiento está correcto. A ver, 6 más 10, 16, 21, 31. Y... a ver, sí, queda lo mismo. Queda lo mismo. Bueno, el resultado va a ser 2 acá, 2 acá. Esto es x igual a 2, 34 sobre 31. Hice una pregunta, ¿y ese 30 salió de la multiplicación del 5, del 5 con el 3 y el 2? Sí, sí, es el común múltiplo de todas las fracciones, de todos los denominadores. Ah, ya, listo. Pero eso se lo multiplica, ¿no? Claro, lo estoy multiplicando a ambos lados para deshacerme de la fracción. Igual haciendo la suma de fracciones te va a quedar de común denominador el 30 de este lado y va a pasar al otro lado a multiplicar. Ya lo realicé igual la suma. Ya, listo, gracias. Sí, seguramente, al igual que creo que con ustedes fue, ¿no? El primer ejercicio estaba mal planteado. No me sorprende, la verdad, y bastantes errores en este Dicen, libro. Sí, dime. o sea que en ese ejercicio sería ninguna o cómo? Mm, si esta fuera la Ninguna sería, ¿no? pregunta, el resultado no salió esto, ¿no? 234 sobre 31. Si no está el resultado. Si no está el resultado, pues sería ninguna, ¿no? Creo que está mal, dicen eso. Debe estar Pero mal planteado, sí. Aquí no debe ser este resultado, debe ser otro. creo que es 62 sobre 15, dice. Así sale, a mí me sale así. 62 sobre 15, ¿ya? Sí. A ver, sí, sí, el libro tiene bastantes errores. 62 sobre 15, probemos. 62 sobre 15. Ah, sí, sí, sí. Ya. Si es 62, pues obviamente aquí ya es múltiplo de 31. 62. 62 por 2 nos va a dar 124. 120 más 4, 124. Sí, si ahí fuera eso, nos va a quedar logaritmo natural de x. Logaritmo en base 2 de x igual a 124 sobre 31. Esto te va a quedar 4. Logaritmo en base 2 de x igual a 4. Para despejar, vamos a elevar 2 de este lado y 2 de este lado, ¿no? Es decir, nos va a quedar lo siguiente. 2 elevado al logaritmo en base 2 de x igual a 2 elevado a la cuarta potencia. De acá nos va a quedar que x es igual a 2 a la cuarta, 16, ¿no? Sí, ahora sí, eso tiene un resultado entero, ¿no? Algo que sí podría salir. Bien. Eso si cambiamos a 62, ¿no? En ese caso el inciso sería A, la respuesta. A ver, tenemos más ecuaciones. En el caso de acá, si ustedes se dan cuenta, los voy a subrayar por aquí.
Este 10 es la base de este logaritmo. Y este logaritmo tiene base 10. Simplificando nos va a quedar 8 menos x. Y del otro lado, esta e es la base de este logaritmo natural. Y sabemos que el logaritmo natural tiene base e. Simplificando nos va a quedar 3x, ¿no? Si lo hacemos rápido, sería 8x igual a 3x. 8 igual a 4x. X igual a 2, ¿no? Para no borrarlo, a ver. Simplifico eso, simplifico eso. En el caso de acá, este sí lo quiero desarrollar. Vamos a desarrollarlo por acá. Vamos a tener lo siguiente. 5, 3x, 125 es 5 al cubo. Y 125 está elevado a x cuadrado menos 6. Entonces, aquí AM elevado a n es a con exponente m por n. Aquí los exponentes, uno está elevando a todo. Vamos a tener 3 por x cuadrado menos 6. Tenemos que las bases son iguales. 3x igual a 3x cuadrado menos 6. Este 3 con este 3 puedo simplificar. Es como si dividiera entre 3 ambas partes. Me va a quedar x igual a x cuadrado menos 6. Y vamos a tener x cuadrado menos x menos 6 igual a 0. Básicamente estoy pasando a este lado la x. A restar. Dos números que sumados me den menos 1. Más por menos menos. Menos por menos más. Y multiplicados me den 6. Menos 3 y más 2, ¿no? De acá, si esto está igualado a 0, x menos 3 está igualado también a 0. Para que cumpla, este producto debe ser 0. O el segundo también puede ser 0. De aquí tenemos que x es igual a 3 y que x es igual a menos 2. Son las soluciones, ¿no? Después de resolver la ecuación, la suma de sus raíces es 3 menos 2, 1, ¿no? Esa es la respuesta. Nos pide la suma. Es cuestión de sumar las raíces. Esta de acá es bastante similar a la anterior. ¿Qué más? Que igual es factorizar. Factorizar 3x. La expresión cuyo desarrollo logarítmico es a ver. Ya. Fácil, hay que meter este 2 dentro de un logaritmo. Vamos a explicar. Dice, de todas estas expresiones de acá, ¿cuál corresponde a este desarrollo? Entonces, si eso está desarrollado, vamos a volver a juntarlo todo, ¿no? Tenemos logaritmo en base 3, logaritmo en base 3, logaritmo en base 3. Sabemos que el logaritmo en base a de a es igual a 1. Entonces, 2 por el logaritmo en base 3 de 3.
Esto es como si fuera 1 nomás, ¿no? Estoy multiplicando el 2 por 1, 2 por 1, 2. Menos, voy a ir anotando por acá, logaritmo en base 3 de A. Ok. Más este 3 me va a estorbar, lo voy a meter adentro, va a ser logaritmo en base 3 de B al cubo, ¿ya? Voy a usar el sombrero y este 2 igual. Menos logaritmo en base 3 de C elevado al cuadrado. Ahora sí. Voy a tener entonces logaritmo en base 3 de 3 al cuadrado igual el sombrerito. Menos logaritmo en base 3 de A más logaritmo en base 3 de B al cubo menos logaritmo en base 3 de C al cuadrado. Voy a agrupar, quiero primero hacer los positivos, los que van a ir en el numerador. Recuerden que si se resta logaritmo queda una fracción, ¿no? Primero voy a agrupar los positivos, logaritmo en base 3 de 3 al cubo menos, ahora sí, voy a tomar estos dos, menos, ya estoy factorizando el signo, logaritmo en base 3 de A, más logaritmo en base 3 de C cuadrado. Tenemos suma de logaritmos, nos va a quedar logaritmo en base 3 de 9 por B al cubo, menos logaritmo en base 3 de esta suma de estos dos, me va a quedar A por C al cuadrado. Ahora sí, tenemos solo una resta. Y el logaritmo en base 3 de 9b al cubo a c cuadrado. Y esa es la operación original antes de desarrollar, ¿no? A ver, 9b cubo a c cuadrado. Primera opción, ¿no? No confundan la a con la c. Recuerden que la c tiene base 9, ¿no? Lo que está utilizando acá es base 3. Así que la respuesta es A. Ingeniero, disculpe una pregunta. Al comienzo, cuando pone 2 por logaritmo de 3, ¿eso de dónde sale? Es un artificio. Nosotros sabemos que el logaritmo de 3 en base 3, 3 en base 3 es 1, ¿no? 2 por 1, ¿cuánto vale? 2. Entonces este valor sigue teniendo el mismo resultado, si querés verlo. No importa que yo lo multiplique por logaritmo de 3 en base Pero 3, le dije, no nos va se a podría quedar 2. poner 2 nomás. No. En ese caso no podés anotar el 2. ¿Por qué? Porque este 2, si te das cuenta, no nos va a servir para hacer las operaciones estas. Logaritmo de A más logaritmo de B. Si yo tengo ese 2, no me va a quedar algo tan factorizado como esto, ¿no? Bueno, sí. Logaritmo de A menos logaritmo de B igual al logaritmo de A sobre B. ¿Ya? Allá, Alicia, gracias. Por esta razón es que puse el logaritmo. Necesito el logaritmo para poder agruparlo dentro de uno solo. Si te das cuenta, aquí todas las posibles respuestas están dentro de un solo logaritmo. Obviamente sí, podía dejar, qué sé yo, 2 más logaritmo de b al cubo a c cuadrado. Esa es la otra respuesta. Si es que el 2 yo no lo metía dentro del logaritmo. Pero esta respuesta no está acá. Así que lo que hice fue
transformar ese 2 en un logaritmo para también meterlo adentro. Por si acaso, estos dos valores son exactamente iguales. ¿Ya? Si yo despejo este 9 de acá por medio de esta operación, me va a quedar 2 más ese logaritmo. Pero esta no está. En cambio, esta sí. ¿Lo ven? Ya le hice, gracias. Ok, ok. Bien. ¿Alguna Listen, pregunta más que tengan? Ah, sí, dime. disculpe, en el segundo procedimiento que usted puso, logaritmo base 3c al cuadrado, ¿por qué no lo puso paréntesis, pero, pero a los demás sí? Ah, no, eso porque me olvidé anotarlo, no hay problema. Ah, ya, ya. Si querés, puedes dejarlo así. Generalmente se le pone para evitar confusiones si hubiera algo que está multiplicando a todo logaritmo, ¿no? Pero generalmente lo que multiplica el logaritmo va por adelante. ¿Ya? No, no te preocupes por eso. Si querés, vos manejarlo sin paréntesis, siempre y cuando te acordes qué es realmente lo que está dentro de ese logaritmo, ¿no? Porque es muy distinto, ejemplo, de que yo tenga logaritmo de 3x más y a tener logaritmo de 3x más y. Esto se puede interpretar como que, voy a tomar solamente esto. Y ahí me puede generar una confusión. ¿Cuál de los dos es? Ahí sí hay que tener cuidado con los paréntesis. En este caso no, digamos. Estaban separados por suma. Logaritmo, x, 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 ¿no? Es eso. Mejor si los manejan con paréntesis. Si no, no hay el riesgo de que se confundan. ¿Ya? ¿Y a la no se lo pone igual, no se eleva al cuadrado, Lice? No, la A no la elevo al cuadrado porque aquí no tiene ningún valor, ¿no? Aquí hay un 1. Aquí tenemos el 3, así que ese 3 subió como exponente de B y el 2 subió como exponente de C, ¿no? Ah, ya, muchas gracias, Lice. Ya, voy a anotar esa propiedad. N veces el logaritmo de A es el logaritmo de A elevado a N. Otra propiedad más, ¿no? Bien. A ver, un último ejercicio. Ojalá toque uno corto, a ver, después de resolver la ecuación. El valor numérico de x sobre 22 es... a ver, voy a aplicar un logaritmo en base 11. Sí, vamos a hacer esto. Logaritmo en base 11. Ya. Este está bien. Va a finalizar, está bien. Por si acaso, si yo tuviera x igual a y, nada me impide aplicarle un logaritmo a x, siempre y cuando, para que esto siga siendo igual, le aplique el mismo logaritmo al miembro derecho, es decir, a y. Y acá podría tener ax, by cuadrado, cubo, ¿no? No importa. Lo que nos interesa es que lo que yo aplico a la primera parte de la ecuación, debo aplicarlo también a la segunda parte. En este caso, yo voy a aplicar un logaritmo. Me interesa este número de acá. ¿Por qué razón? Voy a aplicar un logaritmo en base 11. De todo este número. 11 está elevado a 1 menos logaritmo en base 11 de x menos 10. Igual, si estoy aplicando un logaritmo al lado izquierdo, ese mismo logaritmo se aplica al lado derecho. Logaritmo en base 11 de x, ¿ya? 11. Bien. Ahora, ¿por qué razón estoy aplicando el logaritmo? Se supone que esto es una base y este es su exponente, ¿no? Es lo mismo de hace rato.
logaritmo de a elevado a un exponente n es n veces el logaritmo de a. Así que vamos a ocupar eso. Ese exponente lo voy a sacar afuera. 1 menos el logaritmo, también en base 11, miren, de x menos 10. Cierro por el logaritmo en base 11 de 11. A ver, ¿por qué creen que escogí base 11? Justamente el logaritmo de un número cuya base es el mismo valor es 1, ¿no? Siempre. Logaritmo de a con base a, 1. Y del otro lado nos va a quedar logaritmo en base 11 de x, ¿no? No pasa nada. Ahora vamos a tener 1 menos el logaritmo en base 11 de x menos 10 igual al logaritmo en base 11 de x. ¿Ya? Simplemente hemos multiplicado por este 1, ¿no? Vamos a pasar a sumar. Logaritmo en base 11 de x. Este es un número que se está restando. Pasa a sumar logaritmo en base 11 de x menos 10. 1. Puedo cambiar el miembro izquierdo por el derecho, no hay problema. Solamente que aquí tenemos una suma de logaritmos. Logaritmo de a más logaritmo de b, ambos con las mismas bases, es logaritmo de a por b. Voy a ocupar eso. Lo voy a mover hacia el lado izquierdo. Logaritmo en base 11 de x por el otro valor, x menos 10. Igual a 1. Suma de logaritmos, ¿no? Ahora sí, ¿cómo nos deshacemos de logaritmos? Hacemos el paso inverso del logaritmo. Vamos a elevarlo a este valor de acá. ¿Ya? Yo lo voy a elevar 11 elevado al logaritmo en base 11 de x menos 10. Igual a 11 elevado a 1. ¿Qué vamos a tener? Este con este se va a ir y nos va a quedar x menos 10. 11 a la primera potencia es 11, ¿no? Y nos va a quedar x cuadrado menos 10x menos 11. Lo voy a pasar a restar. Y bien. Factorizamos. Más por menos, menos por menos, más, ¿no? Menos 11 más 1. Y esas son las soluciones, ¿no? Menos 11 más 1 es menos 10. Menos 11 por 1 es menos 11. X menos 11 igual a 0. X más 1 igual a 0. De acá, X es igual a 11 y X es igual a menos 1. Ahí están las dos soluciones. ¿Qué nos dice? El valor numérico de X sobre 22. En este caso tenemos puros valores positivos, así que vamos a tomar esta solución. X sobre 22 es 11 sobre 22. 11,1, 11,2, un medio. Nuestra respuesta, ¿no? Que es el inciso D. Bien. Y ahí terminamos por el día de hoy. ¿Alguna pregunta de este ejercicio? Disculpe, no entendí la última parte en la que tipo nos queda logaritmo de 11 sobre, o sea, de x por x menos 10, ¿no? Y abajo eso lo eleva a 11. ¿Por qué eso? Ya, esto es lo que nos quedó de hacer toda esta operación, ¿no? Esto de acá. De aquí salté acá.
es la suma sale este producto, ¿no? Ahora solamente me queda un logaritmo. Para deshacerme de ese logaritmo, yo me voy a agarrar de la siguiente propiedad. Hay una propiedad que dice lo siguiente. Si tenés un número cualquiera, en este caso voy a ocupar b como base, y ese número está elevado a un logaritmo de un número a, solamente que el logaritmo es de base b, entonces el resultado de esta operación es a, ¿ya? Siempre y cuando la base del exponente sea igual a la base del logaritmo que está en el exponente. Así que yo para ocupar eso, simplemente voy a utilizar otra propiedad. Habíamos dicho que las ecuaciones son como una balanza. Tengo X y tengo Y. Todo lo que yo quiera aplicarle a X, lo puedo hacer. X quiero transformarlo en un exponente. ¿Puedo hacerlo? Se puede. Puede decir P elevado a X. Pero para que en el lado derecho se mantenga el equilibrio, se mantenga la igualdad, debo aplicar la misma operación y voy a utilizar B elevado a Y. Y es justamente otra propiedad. Si tenemos las bases iguales, los exponentes son iguales. Justamente esa propiedad me permite hacer, ¿qué cosa? Elevar el primer miembro a un número cualquiera, en este caso he escogido el 11, porque el logaritmo tiene base 11, me sirve. Y el lado derecho lo he elevado igual, 11 elevado a 1, ¿no? ¿Por qué 11? Porque ya ocupé el 11 al lado izquierdo. Y para mantener la igualdad de la ecuación, debo hacer exactamente lo mismo al lado derecho. ¿Ya? Ya después nos va a quedar sencillamente, bueno, x por x menos 10, que es esto de acá. El resultado de simplificar esto, nos queda esto, según esta propiedad. Y simplemente hay que hacer el despeje de x, ¿no? Producto y factorización. Bien. ¿Se entendió? No le entendí donde aparece el logaritmo base 11, entre paréntesis x menos 10 igual 1. Esa parte no la entendí muy bien, Ilisen. Ya. Voy a explicar. Es la suma de logaritmos. Es esto de acá, ¿ya? Tenemos dos logaritmos con las bases iguales. Logaritmo en base 11 de un número x, logaritmo en base 11 de un número x menos 10. ¿Qué puedo hacer? La suma de los logaritmos, es decir, el logaritmo de a más el logaritmo de b, es el logaritmo de la misma base, en este caso 11, de a por b. En este caso a sería x por b, que es x menos 10. Simplemente, ¿no? Eso es lo que se ha aplicado acá. Vamos a escribir con rojito. Eso nos queda de este lado. Ya que simplemente lo que hice fue cruzarlo, ¿no? Como uno se acostumbra a ver la X del lado izquierdo, preferible moverlo al lado izquierdo las X. Igual la ecuación sigue siendo la misma igualdad que teníamos. Pero para hacer desaparecer estos dos logaritmos, lo que se hace es sumarlos, ¿no? Si yo quiero sumar logaritmos, me basta con multiplicar lo que tengo dentro de esos logaritmos. Siempre y cuando, ¿no?, las bases sean iguales. ¿Esta clase cuándo la va a subir, Licen? Hoy mismo la subo, para que repasen. ¿Ya? Voy a aprovechar en la tardecita a subir las clases. Por si acaso las clases de ayer ya las terminé de subir ahora en la mañana. Tuve un problema de conversión, así que le di a convertir de nuevo. Más bien se podía. Más bien Zoom permite volver a convertir los videos. ¿Ya? ¿Alguna otra pregunta?
Bueno, lo que les recomendaría sí es repasar bastante las propiedades de los logaritmos, ¿no? Aquí hemos usado suma de logaritmos, después las propiedades de los exponenciales, traten de repasarlos y alguna que otra propiedad de factorización y productos notables, ¿no? Como el caso de acá. Para hacer esto es simplemente hacer un producto, ¿no? Después este 11 pasaba a restar. Bien, ¿qué más? Sí, fórmulas, ¿no? Y bueno, la matemática, mientras más practiquen, pues más fácil se les va a hacer, ¿no? Bien, voy a terminar la grabación.